Y hay un texto que tengo aquí, mi Biblia abierta, en Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 1 en adelante. La palabra de Dios nos habla de la parábola del buen sembrador. Y nos dice la palabra de Dios: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 70 y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Gloria al Señor Jesús. Tengan la bondad de estar cómodos en este momento. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, la palabra de Dios nos narra y nos habla de un hombre que salió a sembrar la buena semilla. Vea que la palabra de Dios nos dice que salió a sembrar la semilla, no las semillas, sino la semilla. Y esto nos da a entender que la palabra de Dios no son varias o las semillas, sino que la palabra de Dios es una. Por eso el Señor respalda su palabra. No respalda las otras semillas, Él respalda la semilla de la palabra de Dios. Y dice que salió a sembrar la semilla, la que Él tenía. Y la semilla era una semilla buena. Puedo decir en esta hora que la palabra de Dios es la semilla. Y qué mejor semilla que la que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma corazones. La palabra de Dios cambia vidas. Sabe que este libro ha sido el libro más perseguido en la historia. Y muchos han querido acabarlo, quemarlo. Personas por traducir la palabra de Dios han sido muertas, han sido asesinadas. Se ha querido que el hombre no tenga a su mano la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esta es la semilla de vida eterna que cambia al hombre. Y Satanás por mucho tiempo no quiso que la semilla se diera a conocer. Pero gloria a Dios que si usted empuña una Biblia en esta hora o la puede leer en un dispositivo, es gracias a Dios, porque el Señor ha permitido que esta buena semilla hoy nosotros la tengamos en nuestra mano. ¿Y sabe por qué? Porque esta buena semilla cambia corazones. ¿A cuánto en la palabra de Dios les ha cambiado corazones? Les ha cambiado su hogar, le ha cambiado su vida. ¿A cuántos jóvenes esta palabra los ha rescatado de las drogas? Les ha cambiado su vida, porque esta semilla es la palabra de Dios que tiene poder y autoridad. ¿Sabe que la palabra de Dios, por todos los filósofos, por muchos hombres, ha querido ser desmeritada, ha querido ser puesta en el suelo sin validez? Pero día tras día nos damos cuenta que la palabra de Dios, que la semilla de Dios es esa semilla que tiene todo el poder y la autoridad, y todavía se cumple lo que dice la palabra de Dios. Así que podemos decir en esta hora que la palabra de Dios, esta buena semilla, es la que cambia. Así que nos dice la palabra de Dios que
esta semilla fue la que salió el sembrador a sembrar. Pero dice que parte de esta semilla cayó en el camino. Y esa semilla vinieron las aves y la comieron. Y dice que es el que oye la palabra de Dios. Pero luego viene Satanás como un ave y arrebata la palabra de Dios que ha sido sembrada en el corazón del hombre. Por eso muchas personas que escuchan la palabra de Dios, luego se salen. Muchos no esperan que termine el culto y se salen, porque no, la palabra de Dios es arrebatada por el enemigo. Muchas personas, mientras usted se goza y se alegra y usted dice, oiga, qué culto tan hermoso, tan bonito, otra persona está sentada sin encontrarle sentido alguno a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo arrebata la palabra. No permite que la persona crea el evangelio. Hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios, pero no creen. Pero la palabra de Dios nos dice en esta noche, bienaventurados los que oyeron y creen en la palabra de Dios. Y creo que aquí estamos muchos bienaventurados, que hemos escuchado y hemos creído en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que otra cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y creció la semilla, pero cuando vino el sol se marchitó pronto y se secó. Y la palabra de Dios nos dice que son aquellas personas que escuchan la palabra de Dios y se compungen, y usted las ve llorar, y usted las ve en el altar, y usted las ve tocadas. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, se alejan de Dios. No se acuerdan del Señor, porque no soportan el sol de la prueba, porque sus raíces en Dios son poco profundas, porque no, sus raíces son superficiales y no pueden soportar la prueba, no pueden soportar las dificultades. ¿Sabe, mis queridos hermanos, que todo cristiano debe de ser probado? Porque la Biblia dice que el oro es probado, y nos dice la palabra de Dios que nosotros seremos probados como el oro. Tal vez en esta hora usted se sienta probado, pero no sienta que Dios no lo quiere, no sienta que Dios no lo ama, no sienta que Dios lo ha dejado solo. No, sienta en esta hora que el Señor lo está probando, porque usted es oro, porque Dios está mirando que usted es de calidad, que usted es un hijo de Dios. No se sienta solo si está en medio de la prueba. Antes diga bienaventurado, porque si estoy pasando prueba es porque el Señor me ha tenido por digno de ser su hijo. El Señor me ha tenido por digno, y yo voy a soportar la prueba, voy a soportarla, porque el Señor está mirando que yo soy ese oro precioso delante de su presencia. Sí sabe, hermanos, que somos probados, y tal vez muchos han llegado aquí en esta hora con dificultad, y el enemigo les ha puesto en usted, le ha puesto pensamientos para que se aleje de Dios. Es más, el enemigo pudo haberle mandado a un hermano, a una persona, a un amigo, para que lo desanime, para que lo aflija, para que usted no tenga fuerzas. Yo sé que el enemigo le ha podido mandar a usted a alguien hasta su casa y decirle, oiga, mire esto, mire lo otro, y lo ha desanimado. Pero ¿sabe qué? El Señor lo permite y lo está probando. A ver si usted se une a ese que desanima, a ver si se une a ese que resta, a ver si se une a ese que está dividiendo. O usted le dice, no, hermanos, yo estoy firme en la roca y yo voy a seguir adelante, porque este es el pueblo de Dios y la casa de Dios. Aleluya, gloria a Dios. La palabra de Dios sigue diciendo que otra tercera semilla cayó
entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y nos dice que eso representa a la persona que escucha la palabra de Dios, pero el afán de este siglo, dice la palabra de Dios. Pero las riquezas ahogan la palabra y no permiten que la palabra crezca, sino que es ahogada. Hay personas que escuchan la palabra de Dios, pero el trabajo, las ocupaciones ahogan la palabra de Dios. Las riquezas hacen que el corazón del hombre se endurezca y diga: tengo riquezas, tengo comodidad, no tengo necesidad de la palabra de Dios, no tengo necesidad. Y tal vez aman a Dios, tal vez dicen: Señor, gracias por lo que me han dado, gracias por el trabajo, gracias por tus bendiciones. Tal vez son personas que de sus riquezas van y ayudan al necesitado, pero tratan de tapar y no buscan a Dios como debieran de serlo, porque las riquezas, porque el afán, la ansiedad, el estar con carrera en esta vida, se olvidan del Señor. Hermano, yo les digo en esta hora: no corra tanto por lo material, no corra tanto por el afán de esta vida, por las preocupaciones, porque usted no se va a poder llevar ni el diploma, no se va a poder llevar su empresa, no se va a poder llevar el salario, no se va a poder llevar lo que usted consiga. Lo único que usted se puede llevar de esta tierra es el tesoro de la salvación. Eso es lo único que nosotros podemos llevarlo, y es por lo que nosotros debemos de luchar, y es por nuestra salvación. La palabra de Dios nos habla de un hombre que se sumergió entre los espinos de la riqueza y del afán de esta vida. La Biblia nos dice que este hombre era rico y todos los días hacía banquete con esplendidez, y todos los días aquel hombre, celebraba. Pero dice que había también un hombre llamado Lázaro, y aquel hombre mendigaba y era pobre y era necesitado. Pero aquel hombre almacenaba riquezas, hablaba, tal vez en sus cenas hacía negocios y progresaba cada día más. Y aquel hombre necesitado que mendigaba no tuvo una vida, digámoslo, muy buena aquí en la tierra. Pero ¿sabe algo? El rico, por el afán de la vida, no buscó de Dios. Pero el hombre, en su necesidad, en su mendicidad, en su pobreza, él nunca renegó contra Dios y se acordó de Dios. O sea, él almacenó en su vida palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor que juntos murieron. Y el uno se halló en el seno de Abraham, y el otro en un lugar de tormento, en un lugar de angustia. Y cuando estaban en aquel lugar, el rico entonces alzó sus miradas y vio allí a Abraham, y lo vio con Lázaro. Y aquel Lázaro estaba disfrutando, ya no estaba llorando, ya no estaba mendigando, ya no estaban sus llagas, ya no estaban sus pruebas, ahorita estaba en gloria. Por eso, hermano, yo no sé en esta hora, pero les digo y les reitero en esta hora: no importa la prueba, la tribulación, un día usted estará en la gloria, y nos olvidaremos de nuestras angustias y nuestros problemas, y estaremos en la paz con nuestro Dios. Pero el hombre que dejó ahogar la palabra de Dios entre espinos, le dijo: Padre Abraham, permite que Lázaro coja la punta de su dedo. Imagínense la angustia, hermanos. Imagínense la desesperación, que no pedía ni un vaso de agua. Solamente pedía que Lázaro metiera allí su dedo en algo de agua y le dejara tocar sus labios siquiera para saciar su sed, su angustia, el vacío, el tormento que tenía de estar una eternidad sin Dios.
Pero Abraham le dice: no, hijo, no se puede. Los de aquí no se pueden pasar para allá, ni los de allá se pueden pasar para acá. Por eso, hermanos, perdone y amigos, en esta noche que le insistamos, hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad de buscar al Señor. Porque cuando usted muera ya no habrá oportunidad, ni oraciones, ni nada que lo puedan pasar a usted al cielo. La Biblia dice que no se puede. Pero hoy es oportunidad de ser salvos. Hoy hay una oportunidad de buscar a Dios. Y sabe que le dijo: Señor, no se permite. Y sabe que el rico sabía que su familia era dura igual a él. Sabe que decía: eso no escuchan, porque están ahogados en el afán de la vida. Están en sus negocios, están en sus empresas, están en sus banquetes, están allí. Y ahorita que les deje la riqueza, mis hijos, mi familia, menos se van a acordar del Señor. Y él en su angustia le tiene que decir: Señor, permite que yo vuelva donde están los vivos y le diga que existe un lugar de tormento y les diga que existe una condenación, que busquen del Señor, que las riquezas, que el afán de la vida, que no se afanen por eso, porque aquí estoy en una eternidad sin el Señor. Y le dijo: permíteme ir a los míos. Y el Señor le dijo: no, no se puede ya. Tu tiempo, tu hora ya fue. Se le predicó la palabra, se te habló de la palabra, se te invitó al altar, se te dijo que se te arrepintiera, se te dijo que era necesario el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Pero usted se apegó a su riqueza, se apegó a lo que dirá mi familia, que dirá mi esposo, que dirá mi esposa, que dirán mis hijos. Si yo busco al Señor, te apegaste a lo que no debías de apegarte. Tal vez dijiste: no puedo cambiar mi forma de peinado, no puedo cambiar mi forma de ser, de vestir, no puedo cambiar muchas cosas, y te apegaste a eso y no buscaste del Señor. Pero ahora que quieres cambiar esto y lo otro, ya no se puede. Por eso la palabra de Dios hoy es clara: hoy es el día de buscar del Señor. Hermano querido, usted que no está firme, usted que anda, hermano, por allí haciendo cosas que no son de cristiano, usted que anda por allí equivocadamente, que está allí sin el temor de Dios, hoy es el día que usted enderece su camino con el Señor y se consagre, porque muchos cristianos, aún siendo bautizados, sellados y servidores, irán un día a la condenación, porque descuidaron esta salvación tan grande. Pero Dios nos está hablando para que cuides la corona que Dios te ha dado y que nadie te la arrebate, que nadie te la quite. Lo que usted tiene es algo grande. Y algunos llegarán allá y dirán: ay, yo fui salvo, ay, me bautizaron, pero me dejé contagiar por otro que me desanimó, me dejé llevar por las amistades, me dejé llevar por el placer. Qué mal negocio el que están haciendo, hermanos. Pero creo que Dios en esta hora está hablando para que enderecemos también nuestro camino. ¿Sabe qué le dijo Abraham a aquel hombre? Hijo, no se puede, pero ¿sabe qué? Tienen los profetas, tienen los predicadores. Hay una iglesia allá cerca del sector. Hay alguien que le está hablando, hay alguien que le está predicando, le está diciendo: arrepiéntese. A ellos tienen, porque si con ellos no se arrepienten, ni aún uno que salga entre los muertos va a lograr que se arrepientan, porque así es el corazón duro del hombre. Y déjeme decirle que esta semilla de la palabra de Dios es la que nosotros predicamos para que el corazón del hombre se ablande. Pero el Señor habla y nos dice de otra semilla, y nos dice que esa cayó en buena tierra.
y dio buen fruto. Y sabe algo que me alegra en esta noche. Aquí hay buena tierra en esta hora. Aleluya. Aquí hay buena tierra. Aquí hay alguien que escuchó la palabra y se arrepintió y se bautizó y sirve y está contento en la iglesia, y eso nadie lo aleja del Señor. Hay una buena tierra en esta hora. Oiga, hermano, si usted, la palabra de usted cayó en su corazón y usted se arrepintió, creyó, se bautizó y persevera, usted es esa buena tierra que habla la palabra de Dios. ¿Y cuántos se sienten contentos? ¿Cuántos se sienten contentos en esta noche de saber que la palabra de Dios ha hecho efecto en su vida? Oiga, dele con libertad ese aplauso al Señor. Oh, aleluya. Gloria a Dios. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Poder saber que en nuestro corazón está la buena semilla, está la palabra de Dios. Hermano, usted no tiene cualquier cosa, pero usted ha sido sembrada la palabra de Dios, y eso nos debe de dar gozo y nos debe de dar alegría de saber que la palabra de Dios permanece en nosotros. Pero sabe, hermanos, una de las cosas que hace que yo sé que tenga la semilla es el buen fruto. Usted quiere saber si ha sido lleno del Espíritu Santo pero que el Espíritu Santo permanece en usted. Por vuestros frutos los conoceréis. Porque hay personas, vea, hermano, la señal para el hombre de que recibió el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Pero la señal de que en usted permanece la obra del Espíritu Santo son por sus frutos. Yo le pregunto, cuando usted habla mal de alguien, ¿ahí habrán frutos del Espíritu Santo? Yo le pregunto, cuando hay ahí una rasquiñita de envidia, hay una amargura en nuestro corazón, ¿será que hay un fruto del Espíritu Santo? Y la palabra de Dios nos invita en esta hora para que demos fruto. ¿Cómo es posible que usted se encuentre frente a su hermano y no lo salude? Porque hay una diferencia. ¿Cómo es posible, hermanos, que nosotros hablemos mal de alguien? Así usted tenga las razones para hacerlo. Pero no se puede si en usted hay fruto del Espíritu Santo. Miremos los frutos, porque por vuestros frutos os conoceréis. Cuando el Señor venga, no va a mirar si usted se vistió como pentecostal. No va a mirar a ver si usted se quitó los aretes, las cadenas o los anillos. Ahí vea, Señor, mire aquí, mire. Los fariseos eran los que mejor vestían, hermanos. Eran los que más guardaban la ley, pero su corazón estaba podrido. Porque el Señor los compara que eran como un ataúd blanqueado. Por dentro solo habría pudrición y por fuera se veían bonitos. ¿Sabe algo, hermanos? El Señor, cuando Él venga, va a mirar sus frutos, va a mirar qué tan buena persona es usted, qué tan gentil es usted, qué obras, lo que usted hace. Y no es que las obras lo salven a uno, pero el que es salvo hace buenas obras. Esta mañana me encontraba
con uno de las personas que me ayudan a hacer terapia, bueno, un instructor. Y hablábamos con él y le compartí el trabajo que yo hacía. Y me decía, bueno, ¿usted qué hace? Usted, bueno, le pregunté. Y me dijo, ¿sabe algo? Las personas no, uno conoce a las personas, no porque sean de una iglesia o de otra, pero uno mira a las personas por su conducta, por cómo son, por cómo hablan, por cómo ayudan. Y cuando yo veo una persona así, yo digo, esa persona es bien. Pero me dijo, pastor, muchas personas que profesan ser cristianos son malas personas. Roban a otro, lo tumban a uno, hablan mal. Y uno tristemente tiene que decir, esa persona tiene razón. Pero hermanos, no mire al que tal vez a otro. Mírese usted mismo en esta noche. Mírese usted ahí, mírese usted. Y dígale, Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy yo como frutos? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué clase de cristiano estoy siendo? Porque hermanos, hoy muchas personas dicen, soy cristiano. Pero ¿quién puede decir, en mí hay frutos del Espíritu de Dios verdaderamente? Yo les invito en esta hora para que dejemos que la palabra de Dios actúe en nosotros y seamos personas que den buen fruto. ¿Qué tal si en esta noche oramos? ¿Qué tal si en esta hora yo noto que aquí hay un ambiente de silencio? Pero no es tanto ese silencio de aburrimiento, sino cuando el Espíritu nos pone a pensar. Sino es cuando el Espíritu nos pone a recapacitar. Y cuando la palabra de Dios le clava ahí donde usted, hermano, tiene el problema. Como cuando la palabra de Dios le dice, oiga, te estoy hablando porque hay frutos que no me están gustando de ti, porque hay cosas que no te están haciendo cristiano. Y yo creo en esta hora que la palabra de Dios está hablando. Yo creo en esta hora que Dios te está diciendo qué clase de terreno eres. Será el terreno donde Satanás ha arrebatado la palabra. Serás el terreno que donde llegue la prueba y la dificultad te alejas y te apartas. Serás el terreno donde te estás ahogando por el afán de esta vida y te estás apartando del Señor. O será el terreno que usted pueda decir, Señor, aquí estoy creciendo y mejorando al 100 por 1, al 70 por 1, al 30 por 1. Yo no sé si alguien necesite venir a este altar y hablar con Dios y decirle, Señor, permíteme yo dar buenos frutos. Permíteme, Señor, que tu palabra crezca en mi vida y sea glorificada.